Es un privilegio nuevamente saludarles y llegar hasta sus hogares y a sus dispositivos con los cuales ustedes nos sintonizan y están pendientes de nuestros mensajes, de nuestros estudios bíblicos. Les amamos y les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy traemos un bonito mensaje de aliento, de esperanza, especialmente en tiempos tan difíciles como de esta pandemia que estamos viviendo. Así es de que queremos compartir muy amorosamente a todos y a todos los lugares a donde estamos llegando el plan de Dios en medio de la crisis. El plan de Dios en medio de la crisis. Estamos genuinamente viviendo tiempos sin precedentes desde la historia antigua hasta la era moderna. Ciertamente desde la antigüedad hubo momentos en que personas experimentaron epidemias o pandemias como en Egipto, y eso fue solo una nación. Para la Edad Media toda Europa experimentó una peste que se llevó millones de personas a la muerte, y también Europa y Norteamérica y Japón experimentó también la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero lo del COVID-19 es otra cosa. Esto ha sido a nivel mundial y por lo menos ya llevamos más de medio año y no se vislumbra una solución para esta problemática. Por lo que es importante sacar provecho de esto que está pasando y aprender cómo es que Dios actúa en medio de las crisis, en medio de los problemas. Y por supuesto, nosotros tenemos nuestra propia expectativa de qué es lo que Dios hará en cada situación. Pero es importante advertir que lo que nosotros creemos que Dios hará no necesariamente sea lo que realmente Dios va a hacer. Por ejemplo, muchos predicadores nos dicen que cuando nosotros vengamos a Jesucristo las cosas van a ser diferentes y todo va a ser color de rosa. Y no necesariamente es así. Yo recuerdo que cuando yo mismo me convertí, me dijeron que iba a ser una vida maravillosa y que todo iba a cambiar. Y es cierto que todo cambió porque Dios perdonó mis pecados, escribió mi nombre en el libro de la vida, pero dificultades empezaron a venir. Y muchas veces nosotros cuando venimos a Cristo creemos que todo va a revolucionarse para mejor. Y en cierto sentido es cierto, pero no necesariamente nosotros vamos a experimentar solo cosas buenas. Probablemente nosotros en nuestra vida pasada veníamos con un desorden de vida, con problemas disciplinarios, y esas consecuencias se pagan. Que Dios perdona todo, que escribe tu nombre en el libro de la vida, estoy de acuerdo, pero tampoco Dios promete que nos va a quitar las consecuencias. Algunas veces sí. Conozco personas que Dios les ha sanado, les ha restablecido, pero no con todos. Ahora, todas las promesas de Dios son buenas y son verdaderas. Solo debemos aprender a caminar con Dios, a confiar en Dios, que nunca, pero nunca lo que Dios hará será en detrimento nuestro. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos permitir que Dios trabaje, que Dios obre, porque todo lo que va a hacer Dios va a ser en nuestro favor, aunque no lo comprendamos. ¿Qué lecciones podemos sacar de esta pandemia, de esta crisis mundial que estamos viviendo? Número 1, Dios siempre tiene propósitos en sus planes. Póngame atención. Dios siempre tiene propósitos en sus planes. Y el mejor ejemplo lo podemos sacar de la Biblia misma. La Biblia es la que nos debe hablar para todas las cosas que nosotros podemos sacar una experiencia práctica y espiritual para la vida. Cuando Dios le pide a Moisés que libere al pueblo de Israel, le habla desde una zarza ardiente. Desde esa zarza Dios le dice todo lo que él va a hacer y le da detalles. Y yo quisiera que nosotros fuéramos a Éxodo capítulo 3 versículos 10 y 14. Y aunque dije que Dios le da detalles, en realidad Dios le dio indicaciones. No le dio todos los detalles, perdón, no le dio todos los detalles, pero sí le dio indicaciones de ciertas cosas. Y yo quiero llamar su atención a esto. Mire, Dios le dice lo siguiente a Moisés. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel.
Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Moisés, una vez que escuchó esta orden, este plan que Dios le presenta de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés, por supuesto, se presenta ante el pueblo y se presenta ante Moisés, ante Faraón. Ahora, Moisés tiene la expectativa que realmente lo va a liberar, porque Dios le dijo que lo iba a liberar. Y también cuando él va ante el pueblo, resulta que el pueblo al principio obviamente no le iba a creer. Ahora bien, a pesar de que Moisés le obedeció a Dios, la situación no se tornó tan fácil. Más bien se tornó muy difícil porque Faraón no quiso hacer caso. Faraón, me imagino que ha de haber preguntado: ¿y este quién es? Imagínense cómo se presentó Moisés: con una varita de pastor. ¿Y qué? ¿En qué llevó? ¿Lo mandó Dios en una carroza con 60 carros jalados? No, a pie llegó. ¿Y con quién llegó? Con su hermano. ¿Y quién es el hermano de él? Le ha de preguntar a Faraón: un esclavo aquí. Ah, bueno. Faraón no le hizo caso. Y para ajuste de penas, lo que Faraón hace es que les duplica el trabajo que tenían que hacer. ¿Y por qué les duplica el trabajo? Porque les exigió la misma cantidad de ladrillos, la misma producción urbanística de todos los monumentos que estaba haciendo Faraón, pero no les dio la paja y ahora tenían que trabajar mucho más. Entonces el pueblo empezó a experimentar, en vez de liberación, más rigor de trabajo. Y Faraón tampoco le hizo caso. Entonces Moisés se vio en medio de esos dos fuegos. Y muchos de nosotros nos pasa lo mismo cuando nosotros tratamos de obedecer al Señor. Y entonces, ¿qué resulta? Resulta que muchas veces nosotros dice: ¿cómo es posible? Si yo estoy tratando de obedecer al Señor, estoy haciendo lo que Él me pidió, entonces me parece que esto es injusto o que no es lo correcto. Y empezamos a discutir, a disvariar y pensando absolutamente en que caemos en un pleito con Dios. Por supuesto, cualquier reacción que haya de nosotros, muchas veces estas reacciones son incorrectas. ¿Y cuál debería ser la reacción correcta que nosotros deberíamos de tener? Nosotros debemos aprender a confiar plenamente en las promesas de Dios. En otras palabras, en la palabra de Dios. Cuando los conflictos, los problemas, las adversidades surjan, usted y yo debemos ser obedientes y aprender a confiar en las promesas de Dios. Confíe plenamente en las promesas de Dios. Vean lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, ¿Dios qué está diciendo? Que seamos firmes, que no fluctuemos, que nuestra esperanza se mantenga. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Lo que perdemos nosotros de vista es que Dios no dijo que estaríamos exentos de problemas y adversidades cuando venimos a Cristo por primera vez. Por el contrario, dijo que Él siempre estaría con nosotros. Dijo que siempre nos acompañaría. Y lo que nosotros deberíamos de tratar de aprender es no solo confiar en el Señor, sino ser pacientes. Para Moisés no ha de haber sido nada fácil tener que enfrentar a un dictador déspota, despiadado, y por otro lado a un pueblo que había estado 400 años en esclavitud y que ya estaba abatido, ya estaba cansado. Quizás venían orando por todo ese tiempo, clamándole al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, que los liberara. Así que Dios le prometió a Moisés que estaría con él. Y eso es exactamente lo que Dios le promete a usted y a mí. Nada más que pide que seamos pacientes. Y para ser honesto, eso es lo que nos cuesta a la mayoría. Mire lo que dice Hebreos 10:36, para entrar en sintonía lo que dice esto.
porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, Moisés, según el mismo libro de Hebreos, sabía que él iba a ser el liberador de Israel. Pero ¿qué pasó? Por actuar anticipadamente, sin la instrucción del Señor, sin la guía del Señor, tuvo que irse 40 años de regreso al desierto. Y una vez que regresa, tiene que acoplarse ahora al plan de Dios. Usted y yo tenemos que acoplarnos al plan de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Pacientes. Por eso cuando venimos a Cristo por primera vez necesitamos entender que habrá momentos de dificultad. Tenemos que entender que habrán adversidades, pero también hay que entender que no estamos solos. Hebreos 13:5 dice: no te desampararé ni te dejaré. El Señor promete estar con nosotros en medio de las pruebas, en medio de cualquier situación. Dios le dio a Moisés promesas muy específicas. Miren en el mismo Éxodo 6:1, ¿qué le dijo? Le dijo que Faraón dejaría ir al pueblo, pero escúcheme, también le afirmó que endurecería el corazón de Faraón para que no los liberara. Y así el Señor multiplicaría las señales y las maravillas. Éxodo 7:3. Por un lado Dios le dice que Faraón los va a liberar, pero por otro lado le dice que va a endurecer el corazón de Faraón. Ahora, la promesa era verdad. Y Moisés no solo la tenía que creer, sino que tenía que esperar. Ahora, no es fácil, ni para Moisés ni para nosotros. Ahora bien, en ese momento posiblemente Moisés no comprendía todo lo que sucedía. No entendía todos los planes, todos los propósitos, todos los objetivos, todas las metas que Dios tenía detrás de todo esto. Pero permítame decirle con toda propiedad que Dios estaba obrando en favor del pueblo y actualmente, aún con el COVID-19, Dios está obrando a su favor. Número 2, Dios siempre tiene un plan completo. En la mente de Dios había un plan con todos los detalles y era completo, era santo, era puro y era en beneficio de sus hijos. Su plan tiene una perspectiva detallada en cada cosa de lo que Él se propone lograr y nadie va a impedir que Dios lleve a cabo ese plan con propósito. Moisés no podía entender cómo, endureciendo el corazón de Faraón, Él los iba a dejar ir. Moisés tuvo que aprender a confiar en Dios, aunque ellos tuvieran un sufrimiento temporal. Porque cuando Dios le dice a Moisés que va a liberar al pueblo, pero que va a endurecer el corazón de Faraón, durante todo ese tiempo las cargas se hicieron más duras para el pueblo de Israel. Pero Dios estaba preparando el escenario para la liberación completa, aunque ellos no lo entendieran. Así usted y yo necesitamos confiar. Usted y yo necesitamos permitirle a Dios obrar en nuestro favor, aunque en el momento no lo veamos, que hay una solución inmediata para el problema. Aprender a confiar en Dios es un proceso que solo se aprende en la adversidad. Aprender a confiar en Dios solo se aprende en los problemas. Es solo en los problemas que podemos experimentar la mano poderosa de Dios. Que pase lo que pase, miremos lo que miremos, Dios está trabajando en nuestro favor porque Él tiene un plan completo. Los israelitas vieron las plagas y aunque creían que ya todo había terminado después de la última plaga y empezaron a salir, todavía experimentaron un susto más tremendo cuando vieron los carros de Faraón venir encima de ellos. ¿Y qué pasó? Dios tenía un plan completo, porque de esa manera Dios abrió el mar, liberó al pueblo por completo, y cuando los carros de Faraón quisieron pasar, se los tragó a todos. ¿Por qué? Garantizándose de esa manera a Dios que nunca más ellos irían tras Israel. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan completo. Número 3, los planes de Dios siempre tienen un objetivo claro. Aunque nosotros no lo comprendamos, Dios siempre tiene objetivos claros y concretos. Dios no solo quería liberar a Israel, Dios quería que el pueblo de Israel lo conociera íntimamente y también deseaba que todo el mundo conocido lo conociera. Y vea lo que dice la Biblia: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los egipcios y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Éxodo 7:5. Sin embargo,
Eso no era el máximo objetivo de Dios. El máximo objetivo de Dios era formar a la nación de Israel, porque de la nación de Israel iba a nacer el Salvador del mundo, el Mesías prometido en Génesis 3:15. El objetivo principal de Dios era que de la nación de Israel naciera el Salvador del mundo. El Mesías prometido en Génesis 3:15, que decía, de la simiente de la mujer nacerá un Salvador. Y que también fue la promesa que iba a ser el hijo de David. Entonces, aunque nosotros no pudiéramos comprender eso, aunque Moisés no lo pudiera comprender, Dios tenía un plan con objetivos claros. Pero todos podemos aprender a confiar en Dios aún en momentos en que no comprendamos, porque es ahí donde nuestra fe realmente crece. Nuestra fe crece en los grandes problemas. Número 4, necesitamos aprender a confiar en los planes de Dios basados en sus promesas. Muchos de nosotros hemos aprendido a caminar por experiencia, pero no por fe. Entonces tenemos la tendencia a confiar en lo que sabemos, en lo que conocemos y en lo que ya hemos vivido. Dios nos pide en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que confiemos en el Señor de todo nuestro corazón, lo cual es exactamente lo que tuvo que hacer Moisés. Su confianza estaba cimentada en las palabras que Dios le había dicho. Hoy nosotros tenemos toda la revelación escrita de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero Moisés no tenía nada. De hecho, Moisés tuvo que escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Todo lo demás, aunque parezca negro, oscuro, terrible, usted y yo necesitamos aprender a confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Es el único cimiento sólido. Todo lo que usted tiene puede desaparecer en un momento. Todo lo suyo se puede quemar. Todo lo suyo se puede destruir, desvanecer. Lo único que no desaparece es la bendita palabra de Dios. Esa permanece para siempre. Permítame ilustrarle dos historias. La primera fue con mi abuelo. Cuando mi abuelo cayó enfermo de los riñones, mi abuelita empezó a gastar todo el dinero posible. Ella no quería que su esposo muriera. Y empezó a vender una casa y a vender otra casa y a vender otra casa. Casi que por meses se gastaba el dinero de una casa. Porque toda una riqueza se puede desvanecer en un ratito. Y la segunda historia es, conocí un misionero, vino un hermano de Estados Unidos, vino en un viaje misionero a nuestra iglesia. El hombre, yo no lo conocía, pero el hombre era un hombre muy rico, visionario. Después de un viaje misionero vino y me dijo, quisiera conocer la ciudad, lléveme. Lo llevé a ver toda la ciudad. Después de 3 días de andar viendo toda la ciudad, me dijo, mire, me dijo, yo ya sé los negocios que no hay aquí que pudiera ver. Y entonces me dijo, yo quiero que seamos socios. Me dijo, usted como arquitecto va a construir los proyectos que vamos a hacer y vamos a montar una fábrica también para hacer estructuras de techos, que una computadora corta las piezas de una vez y las vamos armando. Me dijo, eran estructuras de metal y de una vez se podían entregar completas, y me llevó a Estados Unidos a ver la máquina que las hacía. Ya estábamos por montar el negocio cuando en el 9/11, en las 2 Torres Gemelas, él ahí tenía oficinas en una de ellas y perdió en bonos del tesoro $400 millones. Entonces, ¿qué pasó? En un ratito se quemó, se esfumó toda una riqueza. ¿Y qué me dijo? Mire, humildemente tengo que decirle que no puedo seguir haciendo negocios. Entonces, lo único que es sólido es la promesa de la palabra de Dios. Eso no se derrumba, eso no se quema, eso no se desvanece. Número 5. Los planes de Dios son garantizados. Dios garantiza que todas sus promesas Él las va a cumplir. Dios es el soberano del universo y todo está bajo su soberanía y su poder. La Biblia muy atinadamente afirma: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Salmo 103:19. Esto quiere decir que Dios está sobre todo reino, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre este mundo y sobre todo el universo entero. Faraón no era obstáculo, amenaza, ni competencia, ni rival para Dios. Tampoco podía hacer nada contra Moisés, porque Dios estaba
con Moisés y él tenía el control. ¿Por qué? Porque él estableció su trono en los cielos y él domina todos los reinos desde ahí. Dios le demostró a Moisés con cada plaga, destruyendo a cada dios de Egipto, que él era Dios y que él tenía control del universo, tuvo control del sol, tuvo control del agua, tuvo control de absolutamente todo. Y Dios finalmente le tuvo que matar al hijo del faraón, del hombre más poderoso de la tierra en ese momento, para demostrarle que él era Dios. Ahora, Dios en cada plaga le demostró no solo a Faraón, al mundo conocido, que él era Dios. Y Dios también le demostrará a usted en medio de esta pandemia que él gobierna desde los cielos, desde su trono alto, santo y sublime. Y él no lo dejará, él lo sustentará con la diestra de su justicia. El Dios todopoderoso que prometió a su Santo Espíritu vendrá a ser morada con usted. Todos los que estamos pasando en este mundo por el COVID-19, permítame decirle que todo está bajo el control y la soberanía de Dios. Dios tiene el control de Guatemala, Dios tiene el control del mundo y Dios tiene el control sobre su vida. Y Dios obrará hasta que se cumpla su promesa y sus planes completos. Hasta ese momento que Dios haya cumplido sus objetivos, sus propósitos, sus planes, ahí se va a detener esto. Número 6. Dios siempre tiene planes de provisión. Dios es quien establece reinos y quita y pone emperadores. Asimismo fue con Faraón. Él fue puesto en el trono para cumplir los objetivos y los propósitos y los planes de Dios. A pesar de su testadurez, Faraón fue puesto por Dios para mostrar lo que Dios quería que fuese mostrado. Un rey aguado no hubiese servido para los propósitos de Dios. Y si no, vean lo que Dios dice. Mire, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Romanos 9:17. Si Faraón hubiese sido un rey aguado y sin carácter, Dios no hubiese podido hacer todas las plagas, los portentos y las maravillas de Egipto. Solo con la última plaga fue que se aguadó un poco y dejó ir a Israel, para luego enfurecerse nuevamente y perder todo su ejército, y Dios así se garantizó que no podían seguir a Israel otra vez. Faraón nunca creyó en Jehová, pero todo el poder y la gloria de Dios fue conocida por todo el mundo, y no solo en aquel entonces, sino hasta ahora, porque hasta el día de hoy todavía se celebra la Pascua. Fue ahí donde nace la celebración de la Pascua y hasta el día de hoy en el mundo se celebra la Pascua. Los israelitas no podían comprender cómo era que Dios, endureciendo el corazón del hombre más poderoso sobre la tierra, podía hacer que lo liberara. Pero eso fue lo que Dios usó, y Dios usa cosas por absurdas que parezcan para usted, por lejanas a la inteligencia. Dios en su soberana sabiduría sabe lo que está haciendo en beneficio nuestro. Así nosotros, aunque no comprendamos qué es lo que Dios va a hacer para liberarnos de esta crisis, estoy seguro que ya lo está haciendo. No siempre podemos ver con claridad lo que Dios está haciendo o ir a hacer, pero en medio de todo aprendamos a confiar en Dios, porque Dios mostrará su gloria y su salvación para su pueblo. Número 7. Los planes de Dios nunca llegan tarde. Dios nunca llega tarde para liberar, para sanar, para proveer, para rescatar, para salvar. Pero Dios nunca llega tarde. Les conté en una de las predicaciones, de las ilustraciones que he realizado, que un día estaba por invitación predicando en Chicago en el aniversario de una iglesia. Y recuerdo que cuando llegó el momento de hacer la invitación para aceptar a Cristo, del fondo de la iglesia se levantó un hombre y empezó a caminar hacia el frente. El hombre casi que venía con... Entonces, cuando este hombre viene hacia el frente para aceptar a Cristo, que yo he hecho la invitación, detrás de él viene una mujer que se viene a arrodillar al frente. Yo no podía entender lo que estaba pasando, pero media iglesia empezó a llorar, hermanos. Y entonces, cuando al terminar me contaron, la iglesia y más aún la esposa tenían 22 años de estar orando por la conversión de este hombre. Ahora, yo no le estoy afirmando que este COVID va a durar 22 años. Lo que le estoy tratando de afirmar es que Dios tiene su tiempo y que Dios nunca llega tarde.
Todas sus oraciones, todas sus súplicas, todo su clamor tiene su tiempo y tiene su hora. El Dios que hizo los portentos y los milagros en Egipto para liberar a su pueblo, también lo liberará a usted para el que cree. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a caminar con Dios. Es en las adversidades donde aprendemos a confiar plenamente en el poder, en la gracia de Dios. Y debemos estar seguros y confiados que en medio de cualquier situación, Dios cumplirá sus santas promesas para usted y para cualquiera que quiera creer en Él. Los designios de Dios son santos y perfectos. Confíe en Él, entréguele su vida. Y permítame concluir con esto. Cuando el pueblo de Israel salió con Egipto, Dios le dio la orden que todos los egipcios tenían que darle el oro a los israelitas. Así que en medio de aquella gran crisis, hasta con oro salieron. Dios siempre actuará en beneficio de sus hijos. ¿Qué debemos hacer? Confiar en el Señor Jesús. Y si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, entréguele su corazón a Cristo. Haga esta oración conmigo ahí donde está. Ponga la mano al dispositivo y dígale: Señor Jesús, perdóname por mis pecados, perdóname por mi pasado. Yo he hecho esto o he hecho aquello, pero el día de hoy he sabido, entendido, conocido, comprendido que tú moriste en la cruz, que tú enviaste a tu Hijo a morir por mí en esa cruz, y que el pago que Él hizo, esa sangre, fue el pago por mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ahora que soy tu hijo, ayúdame a caminar de la mano contigo. Bendice mi familia, bendice mi hogar. Levántame, ministrame, ministra paz en mí. Y el Dios de paz le dé paz a usted. Shalom, y que la paz de Dios sea con usted.